es X menos C1 al R1, etcétera, por X menos CK al RK. C y estando en R. ¿Ok? Sea W un subespacio propio B, de B, perdón. W tiene que ser distinto de B. Cuando dice uno propio es que, bueno, hay varias versiones, pero una es que no es B. Pero además muchas veces se dice que no tenga subespacios triviales quitando el 0 y el espacio total, ¿no? Invariante por T, ¿sí? Entonces tenemos un subespacio invariante por T. Existe un vector alfa, tal que alfa no pertenece a W, porque es propio. Entonces hay alguno fuera de W, pero que sigue cayendo en B, ¿no? Y B, T menos C y W está en W para algún valor propio C del operador T. Es decir, que T menos C veces la identidad está asociado con el polinomio X menos la identidad evaluado en T. Ajá. Entonces lo que está diciendo que el conductor de alfa, ¿quién es? ¿Quién es el conductor de alfa? Hacia W. ¿Quién? No, pero es un polinomio. X menos C. X menos C conduce al elemento alfa a W. ¿Sí? Para algún valor propio, C del operador T. Demostración. Bueno, antes de ver la demostración, lo que va a decir la demostración es que empiezas con un vector fuera de W arbitrario y el que cae dentro no es este mismo alfa. O sea, tú vas a hablar primero un vector que esté fuera de W. Y el que vamos a hablar al final no es el alfa con el que iniciaste. Ojo con eso. Hasta lo decimos. Lo que dice y ves que el T conductor de, de alfa en W es el polinomio lineal X menos C, ¿no? Sea B cualquier vector en B que no esté en W y sea G el T conductor de B en W. B es un vector que no está en W, pero obviamente que no es pero que está en B, ¿sí? Obviamente es distinto de 0. ¿Por qué? Porque el 0 está en todo su espacio vectorial. Sea G el T conductor de B en W. Entonces, ya vimos que los conductores dividen al polinomio minimal, ¿verdad? Yo el minimal como M. Aquí se lo ponen como G forma, ¿no? Entonces, ¿qué divide a P? El cual es el polinomio minimal de T. Como beta no está en W, el polinomio G no es constante. Si estuviera en W, pues la identidad, o sea, el 1, por ejemplo, polinomio 1, al evaluarse en T, pues me da la identidad, y la identidad me deja fijo al vector. Entonces, si estaba en W, pues sigo cayendo en W. Entonces, cuando está fuera de W, no puede ser la identidad ni múltiplos de la identidad. Así que cuando menos tiene grado, ¿qué? 1. ¿Sí queda claro? Entonces, como B no está en W, el polinomio G no es constante. Luego existe quién sabe quién, pero una raíz de los C1 hasta CK, acuérdense que C1 hasta CK son valores propios. Uno de estos, al hacer su factor X menos CI, es un factor del polinomio conductor. ¿Por qué es de grado qué? De grado al menos 1, ¿no? Pues existe uno de estos, quién sabe quién sea, pero al menos existe uno que tiene grado al menos 1. Entonces, existe un J distinto de 0, mayor a 0. De tal forma que eso sea factor del conductor. ¿Sí? X menos CJ es factor del conductor. Entonces, donde al menos uno de los enteros EI positivos, los enteros EI es positivo. Se elige J de modo tal que EJ sea mayor a 0. O sea, se elige un factor que realmente sea lineal, porque si el E1 fuera 0, pues esto está a la 0, ¿no? Y entonces nos daría un 1. ¿Sí?
Y entonces pues elige a uno de los que los CJ sean mayores a 0, el que sea. En particular, X menos CJ divide ¿a quién? A G. ¿Estamos de acuerdo? G, por el algoritmo de la división, G es igual a X menos CJ por H. No hay residuo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién era G? Por la definición de G, el vector alfa es igual a H de T por un beta. Y ese no puede estar en W. ¿Qué pasaría si estuviera en W? El H de T de beta, ¿qué pasaría si estuviera en W? Más que el alfa, el beta sería conducido por un polinomio de grado ¿qué? Va de nuevo. H de T en beta no puede estar en W. ¿Sí? Porque si estuviera en W, H de T, digo, el polinomio H, me conduciría a B, ¿hacia dónde? Hacia W. Pero H de qué grado es? ¿De quién? El conductor. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por definición el conductor, ¿quién era? G. De mínimo grado. Entonces, si este vector estuviera en W, habríamos encontrado otro polinomio de grado menor al de grado menor que me conduce a beta. Entonces no puede suceder eso, ¿verdad? Luego entonces, el vector alfa igual a h de t de beta no puede estar en ¿dónde? En W. Entonces, te has construido con el beta que no estaba en W, te has construido otro vector que sí está en ¿dónde? Perdón, que tampoco está en ¿dónde? En W. ¿Sí me expliqué? No es el beta, no es el Sí. beta original, sino es el alfa. Es otro. Por la definición de G, el vector no puede estar en W. Pero T menos CJI de alfa, pues es T menos CJI por HT de beta. Y eso es G de T de beta. Y eso ya cae en ¿dónde? En W. Por tanto, esta transformación me mete al alfa en W. Por tanto, esto está en el ideal de polinomios que conducen a alfa W. Pero los conductores no pueden ser constantes, por lo que ya dijimos, que al no estar en W, pues tiene que tener grado 1 al menos. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Un polinomio de grado 1 que me conduce al alfa A, ¿hacia dónde? Hacia W. Y además es mónico. ¿Cuál es el polinomio? X menos CJ. Que al evaluarse en T me da T menos CJI. Así que ese tiene que ser ¿quién? El conductor. Ya hemos dicho que el conductor formalmente es un ideal, ¿no? Muchos polinomios. Pero que se podía tomar una definición agarrando que un polinomio mónico de grado mínimo que estuviera en el conductor. Entonces, ya hemos encontrado, ya no puede haber algo menor en grado, ¿verdad? Así que hemos encontrado un polinomio de grado 1 que me anula a un vector que no está en W, que no era el original del que partimos, sino es otro. Luego entonces, queda demostrado, ¿no? Lo que se tenía del lema. ¿Sale? Por definición, el alfa, por definición, el vector H es igual, por aquí debe estar, espérame, H de T. No, o sea, tú lo eliges así. Tú lo defines así, o sea, no es, este alfa no lo tenías originalmente. El que tenías era beta. Exactamente. O sea, tú agarras primero el beta que no está en W, pero ese no garantizas que lo puedas llevar con un polinomio de grado 1. Al menos sabes que tiene grado 1 y eso te obliga a encontrar otro polinomio de grado menor. Y entonces el alfa lo defines como
la evaluación del polinomio h en la transformación, evaluado en beta. Y ya, ese observas que no puede estar en W, porque si no, negarías la minimalidad del conductor. Pero es o sea, tú lo defines, pues. Bueno, lo define Hoffman en su demostración. ¿Vale? Teorema. ¿Se entendió, chicos, en línea? Sí, profesor, todo bien. Se abre un espacio de dimensión finita sobre el campo F y sea T un operador lineal sobre B. Entonces T es triangulable. Recuerden que las matrices triangulares superior es que abajo de la diagonal sean puro cero y las inferiores, las que arriba de la diagonal sean ¿qué? Ceros, ¿no? Entonces ya sea por arriba o por abajo, eso significa triangular, ¿no? Entonces dice así, se abre un espacio de dimensión finita sobre el campo F y sea T un operador lineal sobre B. Entonces T es triangulable o triangularizable si solo si el polinomio minimal de T es un producto de polinomios lineales sobre F, sobre el campo. Cuando es el minimal, es un producto de factores lineales, pero donde las potencias, ¿cuánto valen? 1. ¿Sí? En las triangulares pueden valer 80 millones, 35 mil, lo que sea, pero no puede aparecer términos como x cuadrada más, x cuadrada más 1. ¿Sí? Esos ya son factores no lineales y pues ya no pueden ser triangularizables. ¿Sí? Entonces, antes de ver la demostración, observemos algo. Yo agarro una base B, ¿y esto qué es? Cuando yo pongo esto, ¿qué estoy poniendo? Vamos a suponer que B es alfa 1, aquí está, alfa 1 hasta alfa n. Entonces, el A11, ¿qué sería? O sea, ¿qué nos estaría diciendo? Que el T de alfa 1, ¿a dónde lo mando? ¿Generado por quién? Esto es A1, alfa 1 más 0, alfa 2 más 0, alfa 3 más 0, bla, bla, bla. Entonces, el T de alfa 1 va aquí. T de alfa 2, ¿a dónde lo mando? Al generado por alfa 1 y alfa 2, etc. T de alfa 3, ¿a dónde lo mando? Acuérdense, alfa 1, T de alfa 1, T de alfa 2, T de alfa 3, T de alfa 4, etc. T de alfa 3 lo mando al generado por alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y ya no puedo meter otro más, ¿sí me explico? Entonces, los T conductores nos van a ayudar para eso. Entonces, va a quedar claro con el ejercicio que hagamos, ¿sí? Entonces, déjenme ver qué falta. Sí. Tenemos que acabar hoy y ver el ejercicio. Entonces dice así, suponga que el polinomio minimal esté factorizado en esta forma. Por una aplicación repetida del lema anterior, se llega a una base ordenada B, alfa 1, alfa n, la cual la matriz representa T. ¿Por qué razón? Porque tú siempre puedes encontrar un vector alfa que no esté en ¿dónde? En W, pero que sea conducido a W con un polinomio de grado 1. Luego, o sea, vas a ir variando tus Ws, digámoslo así. Vas a empezar con el polinomio 0, con el espacio 0, luego con el generado por un vector alfa 1, luego con el generado por un vector alfa 1, alfa 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aplicando el lema anterior, te consigues una base en la cual la matriz que representa T es triangular superior. Ahora, a 611 solo dice lo que les acabo de decir, T de alfa J es esto. Entonces, por ejemplo, T1, ¿quién sería nada más? Ven bien. Eso es la representación matricial de T en una base, y de hecho es en la misma base, o sea, el dominio tiene base B, el contradominio tiene base B. Entonces estas son las combinaciones lineales. Aquí pones el vector T de alfa 1, pero el T de alfa 1 está en combinación lineal de la base alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n. Entonces precisamente ¿quién es? Es la coordenada del vector básico alfa 1 para el vector transformado T de alfa 1.
¿Sí me expliqué o no? Entonces, aquí lo que dice 611 solo dice que T de alfa J es esto. Observa que nada más llega hasta el J, no llega hasta la N, sino hasta el J. ¿Sí? Es esto. ¿Ok? Estos T de alfa J están en el subespacio generado por alfa 1 hasta alfa J. Para determinar los alfa 1 hasta alfa N se comienza aplicando el lema al subespacio W de 0. Entonces, agarras un vector que esté fuera de W, pero que te conduzca ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el 0, hacia el 0. O sea, va a estar en el kernel de T, menos C veces identidad para algún valor propio. Para obtener el vector alfa 1, entonces, aplicando el lema a W1, que es el espacio generado por alfa 1, se obtiene el alfa 2. A continuación se aplica el lema a W2, el espacio generado por alfa 1 y alfa 2, y así se continúa con todos. ¿Sí? Estas demostraciones formalmente tendrían que ser por inducción, pero cuesta un poquito, los algoritmos cuestan un poquito mucho demostrarlo, y peor aún, demostrar que un algoritmo, o sea, demostrar en general que un algoritmo es bueno, se puede realizar por inducción, cuesta trabajo, pero ¿cuál es el trabajo que cuesta? En tratar de generalizarlo, ¿no? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, tienes que decir, bueno, si el algoritmo para porque ya acaba, pasa algo. Y si continúa, entonces, o sea, tienes que hacer mucho detalle en la demostración por inducción. Entonces, generalmente estas demostraciones, se entiende lo que se tiene que hacer, pero ahí lo difícil es la parte técnica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para sacar, a ver, díganme ustedes, para sacar el cuarto elemento, ¿dónde toman, cuál generado toman? Por alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Exactamente, y así te vas, ¿no? Y eso te va a dar esta representación que ya es una matriz G triangular superior. Con el ejemplo va a quedar claro. Bueno, después de que se hayan terminado los alfa 1 hasta alfa i, son las relaciones de tipo triangular para J igual a 1 hasta i, las que aseguran que el subespacio generado por alfa 1 hasta alfa i esté invariante por T. Si T es triangulable, es evidente que el polinomio característico de T tiene la forma x menos ci a la de i por x menos ck a la de k con ci estando en f. Basta observar que la matriz triangular 611, los elementos de la diagonal, son los valores propios con ci repetidos de i veces. O sea, estos se pueden repetir, ¿no? ¿Y por qué? A ver, ¿por qué tiene que ser? Porque esto que está en la diagonal tienen que ser los valores propios. Porque cuando calculamos el polinomio característico tiene que quedar con los determinantes el producto de la diagonal. Es el producto de la diagonal. Y la transformación en cualquier base tiene el mismo polinomio característico, en cualquier base. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que si originalmente el polinomio característico, bueno, no sé, sea f de x, entonces también tiene que serlo para esta matriz. ¿Ok? Y que precisamente el determinante de esta matriz, agregándole x y aquí cambiándole el signo, estos no van a afectar al determinante, ¿verdad? Nada más los elementos de la diagonal. De hecho, pasé un ejercicio, ¿no? De por qué funcionaron. Ok. Y entonces, ¿dónde voy? Pero si f puede ser, pero si f puede ser así factorizado, también puede serlo el polinomio minimal, ya que divide a f. O sea, si esto es la factorización en el característico, pues el minimal no puede tener un cuadrático, porque entonces diríamos que el minimal no divide al característico. ¿Sí quedó claro? Ok. Si f es un campo algebraicamente cerrado, el campo de los complejos, cada matriz n por n es semejante sobre f a una matriz triangular. ¿Por qué? Porque los algebraicamente cerrados, todos sus polinomios tienen que
un polinomio de grado n en un campo algebraicamente cerrado tiene que tiene todas sus raíces, contando multiplicidades, ¿no? Todas sus raíces en el campo. En los reales no pasa ese, por ejemplo, x cuadrada más 1 igual a 0. ¿Cuántas raíces tienen los reales? Ninguna, ¿verdad? Entonces, en los campos que no son algebraicamente cerrados, puede suceder que tengamos una matriz que represente una transformación lineal cuyo polinomio característico no pueda ser factorizado en producto de factores lineales y por tanto la matriz asociada no puede ser ¿qué? Triangular. Pero en los complejos sí. ¿Sí quedó claro? Pues la demostración, este es otro. Si hay un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo F y si tiene un operador lineal, déjenme ver cuánto falta, que quiero hacer el ejercicio. Ok. Si hay un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo F y si tiene un operador lineal sobre B. Entonces, T es diagonalizable si solo si el polinomio minimal tiene la forma P igual a X menos C1 por X menos CK, donde los C1 hasta CK son elementos distintos de F. Se ha observado anteriormente que si T es diagonalizable, su polinomio minimal es producto de factores lineales distintos. ¿Ok? Para demostrar el recíproco, sea W un subespacio generado por todos los vectores propios de T. O sea, lo primero que se vio es que si T es diagonalizable, su polinomio minimal era un producto de factores ¿qué? Lineales. Ahora es la recíproca. Para demostrar el recíproco, sea W el subespacio generado por todos los vectores propios de T. Supóngase que W sea distinto de B. Por el lema empleado en la demostración del teorema 5, existe un vector alfa que no está en W y un valor propio CJ de T, tal que el vector beta igual a T menos CJ y por alfa pertenece a W. Este es el lema anterior, ¿no? Como B está en W, B se puede poner igual a B1 más hasta beta K, donde los T de beta I son CI por beta I, porque es un vector propio, ¿no? Y por tanto el vector HT de beta, que sería H, o sea, es la evaluación de esto, que sería H en C1 por beta 1 más H en CK por beta K, también está en W porque es una combinación lineal de elementos de aquí, para cada polinomio H. Ahora P es igual a X menos CJ por Q para algún polinomio Q. También Q menos QCJ es igual a X menos CJ por un polinomio H. Luego entonces X, evaluando, X de T de alfa menos XCJ en alfa sería H de T por T menos CJ en I evaluado en alfa. Esto es H en T evaluado en B. Pero H de T en B está en ¿dónde? En W. Y como 0 es igual al polinomio minimal en T evaluado en alfa y esto es igual a T menos CJI por un Q de T de alfa, el vector Q de T de W está en alfa, por tanto QCJ está en alfa. Como alfa no está en W, QCJ tiene que ser 0, lo cual contradice el hecho que P tiene raíces distintas. ¿Ok? Al final de la sección 6-7 se dará una demostración diferente del teorema. Además de ser un resultado elegante, el teorema 6 es útil en cuanto al cálculo. Supóngase que se tiene un operador lineal T, representado por la matriz A en cierta base ordenada, y se desea saber si T es diagonalizable. Se calcula el polinomio característico de F, si se puede factorizar F de esta forma. Se tienen dos métodos diferentes para determinar si T es diagonalizable o no. Un método es ver si para todo I se pueden hallar de I vectores propios independientes asociados. Eso ya lo hicimos, ¿no? O sea, para cada valor propio sacamos sus espacios propios asociados. Y entonces, para ver que fuera diagonalizable, pues teníamos que
contar la cantidad de vectores utilizando además la dimensión del kernel, ¿no? Para ver si coincidía la cantidad de vectores, que le llamamos a eso multiplicidad geométrica. ¿Sí? Bueno, si coincidía, entonces era diagonalizable. Es lo que te está diciendo aquí. Un método es ese. El otro método es comprobar si la multiplicación, en este caso sería la composición de los operadores T menos CI veces la identidad compuesta con etcétera, etcétera, T menos KI veces, es o no el operador cero. Lo puedes hacer así o por medio de matrices asociadas a la transformación. La que quieras en cualquier base, porque no depende de la base que estés tomando. Generalmente uno lo hace ¿con qué? Con matrices, porque es más fácil manejar la matriz que la transformación, pero lo que le está sacando a uno el polinomio minimal característico es la transformación. ¿Sí me explico? O sea, las matrices son auxiliares y las ocupamos para ver si esto va a ser minimal. Entonces debe ser un producto de factores ¿qué? Lineales. ¿Y todos qué? Distintos. O sea, no puede pasar que, por ejemplo, esté el polinomio x menos 1 por x menos 1 por cosas, porque ya aparecería, aunque son productos de factores lineales, aparece una raíz múltiple. ¿Sí? ¿Se entiende? El teorema 5 da una demostración diferente para el teorema de Cayley-Hamilton. Este teorema es fácil para una matriz triangular, de donde por medio del teorema 5 se tiene el resultado para cualquier matriz sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Todo cuerpo es un subcuerpo de un cuerpo algebraicamente cerrado. Después van a ver, bueno, los que van a estudiar álgebra, que podemos encajarlo, o sea, en un campo, en algo que se llama cerradura algebraica. ¿Sí? O sea, en abstracto, un campo lo puedes encajar en algo que se llama cerradura algebraica. Y si se acepta por último el teorema fundamental del álgebra, el campo de los números complejos es algebraicamente cerrado. Entonces el teorema 5 da una demostración del teorema de Cayley-Hamilton para las matrices complejas, y esta demostración es independiente de la dada anteriormente, porque todas las matrices son triangularizables y no va a haber factores cuadráticos. Entonces, el estudio de esta parte ya no es válido si tenemos nosotros, si estamos estudiando sobre los reales y tenemos un factor cuadrático. Si estudiamos en los complejos no importa. Ahí sí se puede determinar porque todos son un producto de factores ¿qué? Lineales. Entonces se puede determinar primero que nada que todos son triangularizables y después pues ya uno tendría que ver las potencias que tengan que ser 1 para todos los operadores T menos CK veces la identidad para que sea ¿qué? Diagonalizable. Pero si tengo un factor cuadrático ya no es válido esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Pues vayámonos al ejercicio. Vámonos al ejercicio. Aquí está, perdón. Ya tienen la guía, ¿sale? Pero dejen ver si la puedo hacer de aquí al domingo en la noche, para que tengan la guía en látex, sea más fácil estudiarla. Y y le vamos a agregar, o sea, hay 3 guías, ¿no? La que voy a dar ahorita y 2, a ver. Y 2. Voy a hacer una fusión de las 2. Si no me da tiempo de hacerlo, fusionen las 2. O sea, ¿qué le voy a agregar? A ver, que quede claro. Le voy a agregar la parte del conductor. Entonces quiero que estudien el conductor aquí. Yo creo que voy a quitar la parte de E a la T. Pero en realidad van a tener 2 casos. O sea, van a tener 2 guías y alguna de ellas va a venir en el examen. O las 2 y una con una puntuación distinta, no lo sé. O escoger una de las 2. Por ejemplo, la triangularizable, a lo mejor si le meto cosas va a valer más que la de diagonalizable.
Por ejemplo, triangularizable valdría 6 y la diagonalizable 5, no sé, tengo que checarlo, ¿no? Pero esa sería la parte base para su examen. O sea, lo que sustente, digamos, lo mínimo que necesitas saber, digamos, en tu examen, ¿no? Si no sabes eso, pues los problemas a lo mejor los hace, pero bueno, creo que va a ser más difícil, ¿no? Que resuelvas un problema teórico cuando no hayas estudiado una guía que te va a dar 5 o 6 puntos, o sea, sería algo, no sé, algo difícil de entender, pues, ¿no? Entonces, voy a subir, si no subo de aquí al domingo, ya, son estas guías las que se quedan. Pero si no, chequen el domingo y ya estudienlas en látex, que creo que es más fácil, ¿no? Ok. Bueno, yo que se siente que me dijo que no había podido instalar el Mixtex para poder usar la porque tuvo un inconveniente, pero que la siguiente clase sí lo hace. Sí, yo también lo intenté ahorita y para variar se fue el internet. Y ya luego que ya lo descargué, no deja. Como que uno le pide actualizaciones de ahí se me fue la onda, de las cosas de internet que te va pidiendo de la paquetería. Y no hace nada, o sea, no corre, no hace nada, o sea, le aprietas y se queda. Entonces no sé si hay un bloqueo, porque lo pusieron de parte de la escuela para no descargar, no lo sé, ¿no? Entonces, pues a ver qué onda. A ver, ya lo hicimos, ¿no? Triangularización de conductor. 200, ¿verdad? No, 150. Algunas las ponen 200 y otras en 150. Agarramos esta matriz. A ver, les voy a decir cómo hagan sus ejercicios y sugiero lo siguiente. A ver, aquí hay 5 personas, chicos en línea. Entonces, por ejemplo, algunas veces se pueden hacer, otras veces no. Aquí sí lo vamos a hacer, si quieren ustedes. Generar sus propios ejercicios. Es decir, Farid, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? ¿Gilberto o Alberto? Farid hace un ejercicio, ahorita voy a decir cómo. Ya sabe a dónde llegar porque él lo hizo. Quizás no resuelva todo, sino simplemente sabe a dónde llegar, ¿no? Y se lo pasa a Alberto. Alberto hacerlo y Alberto tiene que resolverlo. Alberto hace lo mismo, genera otro ejercicio y se lo pasa a Gerardo. Carlos. Se lo pasa a Carlos. Carlos hace lo mismo y se lo pasa a Azul. Y Azul pasa lo mismo y se lo pasa a Edith, ¿verdad? Se lo pasa a Edith. Y Edith hace lo mismo y se lo pasa a Farid. Con eso, o al menos hacen un ejercicio, pero pudieran hacer 4, perdón. Si son golpes 2 de 5. Donde ya saben cuál es el resultado a llegar. Bueno, ¿cómo se hace? Pues aplicamos lo que es, puedo escribir aquí en Journal, ¿verdad? O sea, no voy a hacer el proceso, pero sí voy a decir la forma. Si no, nos vamos a tardar. Empiezas, por ejemplo, de una triangularizable, de una diagonal, por ejemplo. Pones una P y ves que es invertible. Mientras más complicada sea la P, mejor, porque te va a quedar una matriz que no tenga muchos ceros. El problema es que la tienes a una con determinante 0, ¿no? Estoy poniendo ahorita números a lo loco. A ver, por ejemplo, esta. Tiene determinante, ¿qué determinante tiene esta?
2, ¿no? Esto es 1, ¿estamos de acuerdo? 5 menos 4, 1. No, ¿cuál 2? 3. Y luego tiene 3 por 1, 3 menos 2, 1 por 2, 2. Como es positivo, la posición es 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces es distinto de 0. Sacan su matriz inversa, sacan P a la menos 1, y ya obtienen su matriz que, no sé, voy a inventar. Obviamente no va a ser esto, pero voy a inventar aquí cosas. Cuando tú multiplicas P por tu matriz diagonal por P a la menos 1, o al revés, no importa, vas a obtener una matriz que al aplicarle P a la menos 1 por P, ¿te da quién? Esto te da esto, ¿no? Entonces, al volverle a aplicar esto, te va a volver a quedar la diagonal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, hagan de cuenta que esto de... ¿No lo escuché, Manda? Nos va a dar una matriz triangular. La diagonal que tienes aquí. Porque esto es la identidad, entonces te queda esto. Pero esto de aquí es esto. ¿Vale? Entonces, Farid, digamos que hace esto. Entonces, la P la tienes que inventar tú, ¿no? Tratar de que no sea, por ejemplo, no me pongan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, porque van a llegar a la misma matriz, ¿no? Ni cambios de fila, porque lo único que cambiarían es la posición de los valores propios, ¿no? O sea, búsquenle que no tenga muchos ceros. ¿Sí? Tampoco se alucinen y pongan pi a la E, a la pi, o sea, porque entonces lo van a complicar. Pero si algo así, ¿no? Esto yo lo puse a lo tonto, esto. Pero a veces puedes poner las cosas a lo tonto y que te dé determinante cero, entonces ya no te va a servir. Bueno, ¿se ha entendido ahí? Entonces tú ya creaste una matriz. En la base canónica, esto es 2x más 3y más 7z, etcétera, etcétera. Esta sería tu transformación, ¿no? Etcétera, aquí van, etcétera. Entonces, tú le pondrías el ejercicio, a ver, demuestre que la transformación dada es diagonalizable. Bueno, lo que está ahí en la guía. Pero tú hiciste esto. No es que, esto sí lo tienes que controlar. No es que digas, voy a poner a lo tonto 3, porque si no, no te va a quedar una, los problemas característicos seguramente te van a quedar cosas, raras y extrañas. ¿Me explico? O sea, tienes que hacer este proceso para dar una transformación que sepas que te va a llevar a una triangular. ¿Sí? Hay cosas que no puedes hacer, o sea, sí, porque ¿qué teorema nos ayuda? Teorema cambio de base. ¿Sí se entendió? Pues yo les sugiero eso para poder hacer ejercicios, ¿no? ¿Ok? Obviamente, si quieren, yo diría que no, pero pueden usar con Simbolab, por ejemplo, para más rápido la inversa. Pero yo diría que practiquen las juntas, por ejemplo. Sí, pero ya ustedes depende si quieren hacerlo. Esa es sugerencia para hacer más ejercicios. Yo nomás les voy a poner los necesarios. ¿Sí? Bueno, entonces quedó claro eso. Ok, ya vamos al problema. Sea igual a esto. Entonces yo aquí pensé en la matriz que fuera 0, 0. Pensé en esta matriz donde está el... Ay, ¿dónde lo tengo aquí? Oh, caramba, ¿dónde está? Uy, no la veo. Esta. No, todavía no está la P. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde está la Q? ¿No ven una Q?
En esta. Ya, este es triangularizable, tiene valores propios que 0. ¿Ok? En este caso va a ser usando el kernel, pero si no, tomas t menos 6 veces, ¿no? Bueno, entonces yo agarro esta y hago el mismo proceso que ustedes, no hasta aquí no se ve porque se hace al revés, y obtengo esta matriz. Cuando son poquitos se puede decir, ustedes construyan una matriz, ya la ponen, ya la construyen, a ver, y las inviertes con los alumnos, pero bueno, aquí estamos un buen. Bueno, que entonces ya tienen esto, ¿no? Entonces se entiende cómo calcularla. Y se resuelve lo siguiente. Si A es es la matriz que representa la transformación en la base canónica, determine la transformación. Demuestre que el característico es el minimal. Demuestre que A es triangularizable calculando una matriz P y una matriz Q, tal es que P es invertible y Q triangular superior, y esto pasa. Usando 2, demuestre que A no es diagonalizable. D un vector beta 1 en R3 tal que el grado del T anulador sea igual a 1. ¿Quién es el T anulador? Exacto. D un vector igual cuando te lleva al espacio 0, pero ahora de grado 2. Calcule el conductor de este vector. Ah, y recuerdo, ¿no? En la guía anterior cambié. Y bueno, si lo haces una vez ya lo haces en todas, ¿no? O sea, cambié, ahí lo voltean, por favor, la notación. El vector va aquí y el subespacio va acá. Y de hecho se lee así, ¿no? El conductor que lleva al vector menos 2, menos 2, 0 hacia el kernel de T. ¿Sí? El polinomio conductor que lleva el menos 2, menos 2, 0 hacia el kernel de T. Y al revés, como que no se leería bien, ¿no? Siempre hay que darle prioridad de leer de izquierda a derecha. ¿Cuál es la razón? Leemos de izquierda a derecha, ¿no? ¿Cuál es la razón de darle prioridad de izquierda a derecha? Si cuando ustedes están leyendo algo, ¿a dónde le ponen más atención? ¿A lo que está a la izquierda o a lo que está en la derecha? ¿Qué es lo que tiene mayor atención de ustedes? Casi siempre. Lo de la izquierda. ¿Seguros? ¿O lo de la derecha? Simplemente cuando tienen menos 7, por ejemplo, más 15, ¿por qué cuando están en secundaria les cuesta más trabajo que 15 menos 7? Si es lo mismo. A la izquierda porque tenemos más tiempo viendo lo que está a la derecha. Si leyéramos al revés, pues entonces sería lo contrario. Entonces, por esa razón, casi siempre, como que es una regla no escrita, casi siempre la notación va de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Excepto en algunos casos como la composición. ¿Por qué razón se hace así? No lo sé, pero se compone de derecha a izquierda. Bueno. Entonces, cambien eso, por favor, ¿no? Empezamos. A ver, no voy a hacer lo que ya saben hacer. ¿Se entiende cómo calcular la representación matricial de una transformación en una base? Recuerden, se transforma y se pone en combinación lineal de la base. Ese teorema lo tienen que saber bien, porque eso lo estamos ocupando mucho. ¿Sí? Entonces, se saca la transformación de los canónicos, bueno, en este caso los canónicos, y se pone en combinación lineal de los canónicos, que simplemente es dejarlos caer, ¿no? Se ve que es una transformación lineal, bueno, ya, esta es la transformación y se calcula, y es esta. ¿No? Que en el caso de que sea la canónica coincide con verlo así, x, y, z, entonces queda y, 2x menos 2y, 2z, 2x menos 3y, 2z. En la canónica. Polinomio característico lo sacan.
aquí sugiero, bueno, aquí no lo hice, pero sugiero que le pongan por qué, alfa 1, lo hice en la otra guía, ¿no? O sea, que me pongan a ver, ¿por qué? ¿Qué hicimos aquí? Y aquí le pongan lo que se hace. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué cambia? Tercera columna, ¿no? Entonces se hizo algo en la tercera columna. Entonces beta 3, alfa son filas, beta son columnas. De nuevo, en el orden alfabético, alfa va primero que beta, y la fila como que tenemos más preferencia que por la columna, ¿verdad? Entonces alfa filas, beta columnas. Y entonces sería alfa menos, digo, beta 3, ¿beta 3 qué? Menos beta 1. Entonces ya aquí beta 3 menos beta 1. Luego se saca un X. Entonces ahí se pone X, o sea, lo que se saca, multiplicado por la fila que agarres o la columna que agarres. En este caso, agarra la columna ¿qué? 3. Entonces sería X por beta 3 entre X. ¿Sí queda claro? O sea, es la constante o el elemento del anillo, pues aquí es el anillo de polinomios, multiplicado por la fila o columna o lo que estés tomando sobre el mismo elemento. No podemos sacar ceros, porque no tienen inverso multiplicativo. En el caso de que sea un anillo y no tenga, por ejemplo, ahí nada más es representación, o sea, que quede claro algo. Si yo pongo X por beta 3 entre X, el X no tiene inverso multiplicativo en los anillos con coeficientes en los enteros, pero es una notación para decir que puedes sacar las constantes en el determinante. Para decir que lo que sacas está justificado en el renglón o la columna que estés tomando. Aunque la notación no me gusta, pero queda más cómoda, no me gusta porque no tiene inverso multiplicativo en un anillo, ¿no? Pero si no se lo pones, como que también no queda claro qué estás haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, esa notación, pues, vamos a abusar de la notación y entender lo que no estamos tratando como si fuera multiplicación de anillo. O encontrar otra que nos agrade, pero que casi nunca se pone, pues, ¿no? Pero yo sí quiero que lo pongan para decir lo que se hizo. Porque si no, con palabras tienen que decir, se aplicó la linealidad en los escalares para la segunda fila. Entonces, como que no, sería muy largo. Y si no ponen nada, pues es así como chicle y pega, ¿no? No sé. Entonces, yo creo que por el momento esa es la notación adecuada, pero vamos a ver si encontramos una mejor. ¿Sí? Casi nunca se pone eso. Bueno, entonces ya se demuestra el determinante y ya llegas a que es X cúbica. Entonces recuerdas que el minimal divide al característico. ¿Ok? Así se sigue que el minimal o es X o es X cuadrado, es X cúbica. Siempre tiene el minimal tiene las raíces del característico. Eso lo obliga a que cuando tengas factores lineales, a que al menos haya un factor lineal, entonces el minimal también tenga al menos ese factor lineal. Entonces al menos va a ser de grado 1. ¿Sí? ¿Sí me explico? El polinomio 0 no lo tomas. El polinomio 0 pues te anula todo, ¿no? Pero no lo tomas como, ¿cómo se llama? Por eso el polinomio 0 no se le define el grado. O algunos dicen que tiene grado infinito. No tiene grado 0. Las constantes sí. Porque entonces el minimal, ¿quién sería? Por ejemplo, en el caso de X cúbica, el 0 te lo anula, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, quitamos el 0, entonces los únicos polinomios son X, X cuadrada y X cúbica. Son los posibles. Pues, ¿qué tienes que hacer? Como no hay una forma de decir, este es el minimal, tienes que trabajarlo. Pues, A distinto de 0. No es el 0, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. Entonces el minimal no puede ser X.
elevas al cuadrado y te da distinto de 0, así que el minimal tampoco puede ser x cuadrada, ya no le queda de otra, ya sin hacerlo, el minimal tiene que ser, ¿qué? X cúbica. ¿Quedó claro? Se tiene que el espectro de A... y antes de continuar, esto es lo mínimo que tienen que saber en los dos problemas. Sacar el característico y sacar el minimal. Eso lo tienen que hacer en los dos problemas guía. ¿Ok? Entonces, si no saben esto, pues ya no van a saber lo demás. Entonces, lo mínimo que tienen que estudiar es esto. Obviamente no tendría mucha puntuación y ya seguir estudiando lo demás. Bueno, se tiene que el espectro de A es igual al conjunto formado por el 0. ¿Estamos de acuerdo? No, ese es el único valor propio. Contenido en R. A continuación se calculará una base de B, tal que la matriz T, perdón, que la transformación T representada por esta matriz en la base B sea igual a Q. O sea que esta representación la llamemos Q. La representación de la matriz, la representación de la transformación T en la base B. Su representación matricial la vamos a llamar Q para no estar escribiendo esto. Donde Q va a ser una matriz triangular superior. Entonces, según el lema, tenemos que empezar desde el espacio 0. Considere W igual al espacio vectorial 0. Claramente está contenido en B. Y alfa 1, que pertenezca al kernel de T menos CI, como dice el lema. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, no? Pero C vale 0. En este caso, si esto vale 0, entonces nos queda el kernel de T. Para este caso, podemos reducirlo para el kernel de T, para ir encontrando la base. Bueno, entonces luego tenemos 0, 1, 0, 2 menos 2, 2. Esto era la matriz original. Bueno, aquí está, ¿no? La matriz original. Le aplicamos X, Y, Z y nos manda a 0, 0. Entonces encontramos una base para el kernel. En esta parte yo creo que me dio flojera y no lo hice así. Pero pues lo pueden calcular que estoy usando sistemas de ecuaciones lineales. No me gusta mental porque es mental. Yo sé que algunos pueden ser mental, pero a veces no sabes quién sí lo puede hacer y quién no. Entonces sí quiero un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiene que valer Y? 0. ¿Sí? ¿Claro? Llévale 0, se multiplica esto, llévale 0. Entonces aquí fui sustituyendo. No me gusta esta parte, se hace mejor el sistema de ecuaciones, ¿no? Con esto. Luego, 2 por X menos Y más Z es igual a 0, ¿no? Se cancela el 2, X menos Y más Z es igual a 0. Y también, análogamente, X menos 3Y más 2Z es igual a 0. Pero llévale 0, así que en realidad esta parte no contribuye. Entonces tenemos que 2X más 2Z es 0 y 2X más 2Z es 0. Así que esta ecuación, la B o la C, no contribuyen. De hecho, como tienes el kernel, esto lo puedes reducir. ¿Sí? El problema es que no sea el kernel. O sea, que sea kernel de la transformación menos I veces la identidad. Bueno, ahí ya tienes que tener cuidado. Luego, entonces, pues puedes proponer 1 y puedes proponer que X valga menos 2. En particular, se puede elegir alfa 1 igual a 1, 0 menos 1. O sea, tienes aquí, por ejemplo, 1 por 2, 2. Menos 0, 0. Menos 2, 0. Aquí tú eliges alguno, ¿no? Podrías elegir, es que aquí, ¿por qué puse X igual a menos 2? Déjame ver. ¿Por qué puse X igual a menos 2? Creo que está de más esto. Más bien es... menos Z, sí, es que parece 2, ¿verdad? Ya está bien. Hasta yo estoy confundiendo mi Z. Sí, no le puse la rayita del
de la z. Entonces, de aquí, esto vale 0, nos queda 2x menos 2z es 0. Entonces, el 2z pasa al otro lado, 2x es 2z. Ah, es que es para el c, ¿no? 2x es 2z. Y entonces, 2x es menos 2z, ¿no? 2x más 2z es 0, porque esto vale 0. Entonces, 2x es igual a menos 2z. Entonces, se cancela el 2, queda x igual a menos z. ¿Vale? Si es esto. ¿Vale? Entonces, este z, no 2, no se puede, ahí, pongan en la hoja 2, poner la rayita. Porque sí se confunden con el 2, ¿no? Entonces, pongan, por favor, en la hoja 2, al final, poner la 2, entre paréntesis, cambiar el 2 por el z. Y entonces, pues si x es menos z, agarramos el más fácil. ¿Quién es el más fácil? X igual a 1, y entonces obliga a que z sea menos 1. Entonces, este es el vector alfa 1. ¿Ok? Consideres ahora alfa 2 que no esté aquí. Recuerden que siempre tienen que hallar elementos que no estén en el W que estés teniendo. Para luego sí meterlos a W con la transformación. Conducirlos a W. ¿Me explico? O sea, que los conduzcas con un polinomio de grado 1 a través de W. Aquí es la propia T, porque el valor propio vale 0, pero en general es T menos I. ¿Sí me explico? O sea, el polinomio sería X menos algo, X más algo. Aquí el polinomio conductor divide al minimal, entonces se puede de grado 1 y entonces sería X. Por eso te queda la propia T. ¿Sí me explico? Pero en realidad lo que tienes que hacer siempre es T menos I. Entonces ya nada más cambia un poquito tu matriz y hacer lo mismo. Ok, entonces se quiere que el alfa 2 no esté en el generado por alfa 1, pero que el T sí. Se puede elegir el 2, 0, menos 2, de tal forma que la transformación al x, y, z lo mande al 2, 0, menos 2. Ya va resolviendo. Ustedes van a checar esto, van resolviendo y obtienen estas expresiones que el y vale 2, que x menos y más z vale 0, así que x más z vale 2, porque esto es menos 2, esto pasaría como 2, x más z vale 2, y entonces podrías proponer que la x valga 2 y la z valga 0, para que no caigas a lo que sí te tienes que fijar, es que este elemento no caiga aquí. Y los vectores de alfa 1 son estos. ¿Sí? Entonces no queremos que suceda esto. Entonces, pues, claramente, la elección que elegiste no está aquí. ¿Y se ve? Este es el 1, 0, menos 1 y este es el 2, 12. Entonces no es múltiplo. Así que tu alfa 2 está bien definido fuera del generado y la transformación cae dentro del generado. ¿Está entendiendo? Y así hacer lo mismo con el alfa 3. Bueno, aquí es un poquito más difícil porque tienes que ver que no caiga en el generado por alfa 1 o alfa 2. Pero T de alfa 3 sí caiga aquí. Entonces, pues lo propones. Agarras un elemento que sí caiga en el generado. Entonces, uno de ellos podría ser aquí multiplicar por 2, te queda 4. No, este lo multiplicas por 1. Pero déjenme copiar, porque si no, no lo van a ver. ¿Es Windows Shift S o cómo es? Ya se me olvidó. Ya, sí es ese. No le pongas control C, si no, no te va. Ese es un vector y el otro vector es alfa 1. ¿Qué dije? Windows Shift S.
Y queremos, bueno, este lo pongo. Queremos que nos dé ¿qué? Queremos que no esté, ¿dónde está el alfa 3? Aquí está. Este 462, ¿eh? Nos queremos la 462. Bueno, esto lo elige 1, ¿sale? Seguramente puse 2 alfa 1 más alfa 2. 2 por 1, 2. Más 2, o sea, 2 por 1, 2. Más 2, 4. Es alfa 1 aquí. 0 por lo que sea, 0. Alfa 2. Alfa 2 es 2, entonces, no. Es 2 por 0, 0. Pues este no es, ¿verdad? Creo que es 3 alfa 2 menos 2 alfa 1. 3 alfa 2 menos 2 alfa 1. Este lo puse yo arbitrario, ¿sí? ¿Me explico? Más que, si no hay que saber cómo son. A ver, ya su compañero dice 3 por 2, 6. Menos 2, 4. Ahí está. 3 por 2, 6. Menos 0, 6. 3 por 0, 0. Menos es más 2 es 2. ¿Sí? A lo mejor están volteados, ¿no? Porque este es alfa 2, alfa 1. Pero es, como dice su compañero. Si no se hace el sistema de ecuaciones, pero esto ustedes lo proponen. Yo lo propuse, pero no me acuerdo qué propuse. Entonces, de entrada se veía como el 1. ¿Sí? Entonces, no tienen que hacer el sistema de ecuaciones porque estos ustedes los van a proponer. Lo más fácil es proponer que valga 1 y 1. ¿Sí? Ya, pero bueno, ya así queda ya fácil. Y entonces, pues ya se hace esto, se hace lo mismo, y obtienes que x valga 2 y z valga 5, y obtienes el vector 2, 4, 5. Esto ya es operativo, ¿no? Por otro lado, t de alfa 1 es 0, igual a 0 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más 0 por alfa 3. T de alfa 2 es 2 alfa 1 más 0 por alfa 2 más 0 por alfa 3, y t de alfa 3 es menos 2 alfa 1 más 3 alfa 2. ¿Sí? O sea, viendo a dónde van los elementos transformados, entonces sacan estos numeritos. Y se pone la matriz. Ahora bien, se tiene que P igual a 1, 0 menos 1, 2, 2, 0, 2, 4, 5. Este es 2, 4, 5. 2, 2, 0. Y 1, 0 menos 1. Esa es la matriz P. Así, igual que cuando hacemos la base de vectores propios, hacemos esto. En general eso lo hacemos para cambiar de base. ¿Sí me explico? Lo que hacemos siempre. Agarramos P a la menos 1, nada más que aquí estos cambios de base sí nos representan algo. Cuando lo veamos en álgebra 2, lo hacemos más en abstracto, o sea, más sí se ve el cambio de base de una base a otra, pero no hacíamos cambios de base para que la matriz nos quedara más sencilla, sino simplemente cambios de base. ¿Sí me explico? Entonces aquí quiero que se entienda que esa matriz P de la que se está hablando es lo que nos permite llevar a través de la representación de las transformaciones que estén representando hacia una representación de la transformación más sencilla. ¿Vale? Ahora es P a la menos 1. Aquí lo hice de esta manera, pero para los flojos nos gusta la adjunta, ¿no? Bueno, los flojos matemáticos. ¿Sí? Entonces yo creo que es mejor la adjunta. Entonces ya lo hacen por adjunta. O como gusten, ¿no? Ya, se lo harán como gusten. Entonces se multiplica P a la menos 1 por A por P y nos queda esto. Aquí sugiero que saquen, para no manejar fracciones, sugiero que saquen una fracción en común y después ya multipliquen puros enteros, porque si no van a hacer muchas operaciones. Mejor hagan una al final. ¿Sí? Se hace todas las operaciones y llegas a la matriz que quería. ¿Vale? Seguimos.
A no es diagonalizable porque el minimal no es un producto de factores lineales con raíces distintas. El T anulador, entonces, es el polinomio minimal mónico que te lleva al vector alfa al 0. Tiene grado 1. Ajá. Entonces, el polinomio minimal, el conductor divide al minimal. Entonces, el conductor tiene que ser X porque lo queremos de grado 1. Y así X de T tiene que ser T. Luego T de alfa tiene que ser 0. Así que el alfa tiene que estar en el kernel de T. Entonces tú das uno en particular que esté en el kernel de T. ¿Cuál das? Pues que ya sabías. 1, 0, menos 1. Entonces ya encontraste un conductor que tenga grado 1. ¿Sí me expliqué? Ahora agarras el T anulador de alfa y agarras un beta 2, pero te piden que sea de grado 2. Entonces el conductor tiene que ser X cuadrada. ¿Sí? Así X cuadrada, evaluada en T cuadrada, luego T cuadrada en beta 2, debe ser 0, pero T de beta 2 no puede ser ¿qué? 0. Así T de beta 2 tiene que ser ¿qué? 0 con T de beta 2 distinto de 0, es decir, beta 2 no está en el kernel de T, pero T de beta 2 sí. Luego tomes T beta 2 igual a 1, 1, 0. Porque si te acuerdas, el T de beta 2, precisamente, pero era con 2, 2, 0, te mandaba ¿a dónde? Al espacio anterior, ¿no? Y entonces mismo te da que tiene polinomio conductor X cuadrado. Bueno, por otro lado, como el conductor de este elemento divide al minimal, y minimal es X cúbica, entonces el conductor de este elemento pertenece a X cuadrada o X cúbica. Claramente no está en el kernel, porque el kernel era generado por 1, 0, menos 1, creo, ¿no? Ahora bien, T de menos 2, 0, le aplica la T y te da menos 2, 0, 2. Y al evaluar menos 2, 0, 2 en esto, te da el 0, 0, es decir, T de menos 2, 0 pertenece al kernel de T. Luego X de T de alfa pertenece al kernel de T. Así, S de T, con el kernel de T tiene que ser X. Se hace lo mismo análogo para este elemento y observas que T de 3, 3 no está en el kernel de T, porque los que lo generaban era 1, 0, menos 1, ¿no? Entonces aquí tendría que ser 0. Pues no está. Le vuelves a aplicar y T cuadrada sí cae en el kernel, creo, si es esto. Esto es 6 veces el elemento que te generaba el kernel. Luego entonces S de T es de grado X cuadrada. ¿Se entendió la aplicación del conductor? ¿Sí? Entonces el conductor nos permite pasarnos a un espacio que queremos que sea invariante y nos permite diagonalizar, ¿vale? Digo, no es un concepto sencillo el conductor, pero ya cuando se ve, pues ya no es difícil, pero en abstracto puede parecer difícil. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda? Si no le subo en látex el domingo, ya no se lo subí, ¿eh? El domingo. Pero ya tienen las 3 guías. Estudienlas y ya tienen pues un 5 o un 6 dependiendo. Y los problemas vayan haciendo los del Foman y a ver si también el domingo les doy la lista de ejercicios. ¿Vale? Bueno, nos vemos, chicos. Chicos y niñas. ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor.